A ver, la palabra ecología la oímos por todas partes, ¿verdad? Pero si nos paramos a pensar, ¿qué significa de verdad? Hablamos de una ciencia, de un movimiento social, de activismo. Hay un poco de lío con esto. Así que vamos a desenredar el ovillo y a dejar claro qué es exactamente la ecología. Bueno, pues vamos a empezar por lo más importante, por la confusión número 1, para que quede todo claro desde el minuto cero. Aquí está la clave de todo. No es lo mismo ecología que ecologismo. Ojo, se parecen, se inspiran, están relacionados, claro que sí, pero son cosas muy distintas. A ver si me explico. La ecología es la ciencia. Su trabajo es entender cómo funciona todo usando el método científico. El ecologismo, en cambio, es un movimiento social. Su objetivo es proteger el medio ambiente. Es decir, resumiendo mucho, una estudia y el otro actúa. Son dos mundos diferentes. Y esto es lo crucial, lo que hay que entender sí o sí. Los ecólogos son científicos, no son opinadores. Su misión es generar conocimiento, conocimiento riguroso, ¿eh? Usan la observación, hacen experimentos, recogen datos. Todo para intentar descifrar ese puzzle gigante que son las interacciones en la naturaleza. Y esto es importantísimo porque significa que sus conclusiones se basan en pruebas, en evidencias, no en una ideología o en lo que a uno le gustaría que fuera. Vale, pero ¿de dónde viene todo esto? Porque una ciencia así de compleja no aparece de un día para otro, ¿no? Pues no, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para ver cómo se fue cociendo esta idea a lo largo de los siglos. La verdad es que las raíces son súper profundas. Nos tenemos que ir hasta la antigua Grecia, nada menos, a las observaciones de Aristóteles. Luego damos un salto enorme hasta el siglo XVIII, con exploradores como von Humboldt, que empiezan a ver que en la naturaleza hay patrones, cosas que se repiten a escala global. Pero claro, la gran revolución, el bombazo, llega en 1859 con Darwin y su teoría de la evolución. Él puso el marco, la estructura teórica. Ya casi estaba todo, solo faltaba ponerle un nombre. Y eso llegó muy poquito después, en 1866. Y ojo que esta conexión entre la gente que patea el terreno, los exploradores, y los que desarrollan las ideas, los teóricos, es fundamental. Fijaos, es importante que el mismísimo Darwin reconoció que leer a Humboldt le cambió la vida, que fue su gran inspiración. Es que el trabajo de campo de Humboldt, cuando describió cómo cambiaba la vegetación a medida que subía una montaña, eso fue lo que le dio a Darwin la chispa para pensar en la adaptación, en la selección natural, pura inspiración. Y entonces, por fin, llegamos a 1866. Aparece en escena el biólogo alemán Ernst Haeckel, que era un fan absoluto de Darwin. Y él se dio cuenta de una cosa. Faltaba una palabra para nombrar el estudio de las complejas interacciones de la lucha por la existencia, como decía Darwin. Así que, inspirado por su maestro, se inventó una. Y esa palabra fue, claro, ecología. Muy bien, ya sabemos de dónde viene el nombre. Ahora toca la pregunta del millón. ¿Qué significa exactamente? Pues la propia palabra nos va a dar una pista buenísima. Es que la etimología es una pasada, súper reveladora. La palabra viene del griego oikos, que significa casa, hogar, y logos, que significa estudio. Así de simple. La ecología es, literalmente, el estudio de la casa. ¿Y cuál es nuestra casa? Pues el planeta entero, el hogar que compartimos absolutamente todos los seres vivos. Es una idea muy potente, ¿verdad? Pero bueno, como toda ciencia, la propia definición ha ido cambiando, ha evolucionado. Al principio, el foco estaba puesto en los organismos, en los individuos. Las preguntas eran del tipo ¿por qué esta especie vive aquí y no allá? ¿O cuántos hay de estos? Pero, poquito a poco, los científicos se dieron cuenta de que se estaban perdiendo algo. Había que ampliar el zoom para ver la foto completa. Y aquí es donde llega una de las definiciones que lo cambió todo, la de Eugene Odum, en 1953. Odum dijo, olvidaos un poco de las piezas sueltas, vamos a mirar el sistema entero. Para él, la ecología era el estudio de la estructura, es decir, quién vive aquí, y de la función, o sea, qué hacen, cómo se mueven la energía y los materiales por todo el sistema. Un cambio de perspectiva total. Y esto nos lleva de cabeza al concepto clave de la ecología moderna, el ecosistema. Un ecosistema no es solo la lista de animales y plantas de un sitio. No, es mucho más. Es la comunidad de seres vivos interactuando con todo su entorno físico, con el suelo, el agua, el aire, el clima, con todo lo que no está vivo, lo que llamamos abiótico. Y juntos, vivos y no vivos, forman una unidad que funciona como un todo. Vale, una vez que tenemos claro qué es un ecosistema, podemos empezar a ver la escala tan increíble que maneja la ecología. Es que es asombrosa. Vamos a ver cómo se va construyendo todo, de lo más pequeño a lo más grande. La ecología se organiza como una especie de muñeca rusa, en niveles de complejidad que van creciendo. Mira, todo empieza con un organismo, un individuo. Si juntamos varios de la misma especie, tenemos una población. Si juntamos varias poblaciones distintas, tenemos una comunidad. Y si a esa comunidad le añadimos el entorno físico, ¡boom!,
tenemos un ecosistema. Pero no para ahí. La escala sigue subiendo a biomas y, al final del todo, a la biosfera, nuestra casa global. De acuerdo, pero ¿y por qué es tan importante pensar en estos niveles? ¿Para qué sirve toda esta jerarquía? ¿No es complicarse la vida? Pues no, al contrario. Porque en cada salto que damos, en cada nivel nuevo, pasa algo mágico. El todo se convierte en mucho más que la suma de sus partes. Y esto nos lleva a un concepto que es fascinante, las propiedades emergentes. ¿Qué son? Son características que aparecen de la nada, por así decirlo, solo por la interacción entre las piezas, propiedades que no existen en los niveles de abajo y que no podrías predecir ni en 1.000.000 de años estudiando solo las piezas por separado. Vamos a pensarlo con ejemplos, que se ve más claro. Un pájaro solo tiene alas, puede volar, tiene un comportamiento, pero un pájaro solo no tiene un patrón de vuelo coordinado. Eso solo emerge cuando tienes una bandada. Otro ejemplo, un organismo no tiene densidad. La densidad es una propiedad que solo tiene sentido a nivel de población. O la diversidad, que solo aparece en una comunidad. O el ciclo de nutrientes, que es cosa del ecosistema. ¿Se ve? Son propiedades del conjunto, no de las piezas individuales. Bueno, ya hemos visto el qué y el por qué. Hemos definido la ecología, sus niveles. Vamos a volver a lo práctico. ¿Cómo trabajan los ecólogos? ¿Cómo estudian todo esto? Pues como buena ciencia que es, la ecología sigue el método científico a rajatabla. Todo empieza con una observación, con una pregunta sobre la naturaleza. ¿Por qué pasa esto? De ahí se lanza una hipótesis, que no es más que una posible explicación. El paso clave, claro, es poner a prueba esa idea, ya sea con experimentos o recogiendo datos. Y al final se llega a una conclusión. O la hipótesis era correcta o no lo era. Y vuelta a empezar. Es un ciclo sin fin de curiosidad y pruebas. Ahora bien, dentro de este método hay como dos grandes formas de pensar, dos filosofías. Por un lado está el enfoque reduccionista, es el que dice, para entender el motor tengo que desmontarlo pieza a pieza, estudia las partes para entender el todo. Pero por otro lado está el enfoque holista, que dice, no, si desmontas el motor nunca entenderás cómo corre el coche. Este se centra en el sistema completo, en esas propiedades emergentes de las que hablábamos. Y esta doble manera de mirar las cosas se ve perfectamente en los experimentos que hacen. En un laboratorio tienes un control brutal, puedes manejar cada pequeña variable, pero claro, es una situación súper artificial y a una escala muy pequeña. En cambio, si te vas al campo, al mundo real, el realismo es total, es máximo. El problema, que es casi imposible controlar todos los factores que influyen. Por eso los ecólogos tienen que ser listos y combinar lo mejor de los dos mundos. Solo así consiguen una imagen completa y que sea de fiar. En fin, si nos quedamos con una idea, que sea esta. La ecología es la ciencia. La ciencia que de forma rigurosa, con datos y experimentos, intenta descifrar las reglas de juego de nuestra casa natural. Y después de todo este recorrido, esto nos deja con una última pregunta que quizás sea la más importante de todas. Si la ecología es la ciencia que nos da el manual de instrucciones de nuestro hogar, ¿qué nos enseña sobre cómo deberíamos vivir en él?